Buenos días a todos. Entonces vamos a continuar con el bloque de ponencias, en este caso, de la sesión del bloque de electrónica 2. Vamos a hacer el llamado para la presentación del trabajo con el IDE número 13. En este caso, el título del trabajo es A Multivariable Approach to Feedback Linearization Based Control of a 3DOF Robotic Leg, de los autores Diego González, Daniela Mesa, Lorena Castellanos, Carlos Castellanos, Jaime Arcos Legarda y Horacio Coral Enríquez. Entonces, por favor, prestamos atención y al final la sección de las preguntas para que estén atentos los ponentes. Greetings. Today we'll be talking about a multivariable approach to feedback linearized based control of a 3 degrees of freedom robotic leg, written by Diego Gonzalez, Daniela Mesa, Lorena Castellanos, Carlos Castellanos, Horacio Corral Enriquez, and Jaime Arcos Ligarda from the University of San Buenaventura, Bogota, Colombia. This presentation will be divided into Introduction, System Model, Control Scheme, Results, Conclusion, and finally, Bibliography. Every day, we see more and more technological advances thanks to the great demand that the fourth industrial revolution has brought upon us. It has changed the way in which people interact with their environment, with industrial processes and technology developments in general. Technology such as mobile and industrial robotics generate a benefit to quality of life for humans since they facilitate the development of all kinds of tasks in different sectors of industry and day-to-day life. For example, we find robots that imitate movements of human beings and animals such as bipedals and quadruped robots that are very useful in industry since they can be implemented in a wide range of applications since they have the ability to handle obstacles, walking on uneven terrain, and bearing heavy loads. In order to perform these tasks correctly, each part of these systems must be properly designed, like the robotic legs that require robust control schemes. This has been mentioned in many investigations, such as robust control to handle disturbances and uncertainties of a quadruped robot, or a sliding model control applied to the leg of a quadruped robot. The problem discussed in this presentation is the design of a nonlinear controller for a robotic leg. The requirement is that the controller should be able to follow the trajectory for each degree of freedom while maintaining a simple design. And the approach taken is the design of a feedback linearized based control. Feedback linearization consists of transforming the dynamics of a nonlinear system algebraically to simulate a fully or partly linear one. The first steps for the mathematical model of the robotic leg with 3 degrees of freedom are to analyze its movements and select the generalized coordinates. The first movement, that consists of the hit movement, is done on the XZ plane, and it's represented by the angle phi. The second and third movement are on the ZR plane, where R is dependent on phi, and these in turn are represented by the angles theta 1 and theta 2. These two movements represent the thigh movement and the leg movement. These three angles are selected as the generalized coordinates. The position of the robotic leg from the coordinate axis to the tip of the last link can be expressed by the equation number 1. The Lagrange is defined as L equals T minus V, where T is the kinetic energy and V is the potential energy. T is the sum total of all the kinetic energy from each link of the robotic leg,
and V is also the sum total of each of the potential energy from each link of the leg. With the generalized coordinates calculated above, the Lagrange differential equation is calculated. By calculating this equation, the dynamic mathematical model of the robotic leg is described in equation number 4, where D is a 3 by 3 matrix that describes the inertia of the system. C is also a 3 by 3 matrix that describes the Coriolis dynamics and the centrifugal terms of the system, and G is a 3 by 1 vector that describes the gravitational terms of the system, and tau is a 3 by 1 vector that describes the input torque or control inputs of the system. This block diagram represents equation number 4, the nonlinear mathematical model of the dynamics of the system. With this block diagram, we could simulate the response of the system. To control the robotic leg, a feedback linearized based control is utilized. Considering the robot's dynamic model, as shown in equation number 5, with the tracking error defined as E equals Q minus QD, where QD is the desired vector of trajectory, then the following control law is proposed, as shown in equation number 6. Subsequently, replacing the control law equation number 6 in equation number 5, the dynamics of the system is found, equation number 7, which describes the dominant behavior of tracking error dynamics according to the following characteristic polynomial in Laplace domain: I times s squared plus kd times s plus kp equals 0. Then, in order to obtain the values of kp and kd, a suitable polynomial is selected that guarantees the control requirements. In order to verify the stability of the system, the following Lyapunov function is proposed, as seen in equation number 9. The derivative of equation number 9 is seen in equation number 10. And by replacing equation number 8 from the previous slide into equation number 10, it can be seen that the dynamics of the tracking error is asymptotically stable, for the absolute value of E dot is not equal to 0. This block diagram represents the closed loop system, and it's used to obtain the graphs to compare the trajectory with the desired trajectory. To validate the control, the MATLAB environment simulating tool was used to simulate the robot model and the controller. An ellipse-shaped trajectory was generated with equation number 12, where L is the total length of the leg and R is the radius of the circle. This trajectory was made to emulate a step that involved all 3 degrees of freedom of the robotic leg. The proposed controller is tested with the nonlinear Euler-Lagrange model previously obtained, and the results of the trajectory tracking of each joint are shown in the figure. On the left-hand side, you can see the comparison between the desired trajectory and the trajectory of each angle. And on the right-hand side, you can see a graph of the error with respect to the time for each particular angle. Subsequently, the performance of the feedback-based linearization controller is analyzed by means of performance indices for each joint shown in the table and compared with a linear state space control. As the results shown in the table, the proposed control scheme has better performance indices than the linear state space controller, which means better performance in trajectory tracking. It should be noted that the linear state space controller compiles successfully. On the other hand, even though the indices for the controller's signal are similar, it can be observed that the proposed control has lower energy costs in the torque applied to the phi joint and better tracking performance.
In this video, we could observe the ellipse trajectory being followed by the robotic leg. This simulation was done utilizing the MATLAB Simscape multi-body toolbox used to simulate dynamic systems. In conclusion, the development of the mathematical model proved to be useful for the proposed control since it effectively complies with tracking the trajectory. In comparing the control schemes, it was observed that the proposed control has better performance indices with respect to the linear control, which means better performance in trajectory tracking. For future work, optimized methods will be implemented for the tuning of the gains. In order to obtain the control in a real system, an observer will be designed to obtain real results. Thank you. I hope you enjoyed it. Vale, thank you so much. Muchas gracias a los ponentes por la presentación. Dejamos abierto entonces a las preguntas que pueden haber del público, tanto por YouTube como de aquí de la sala 2 en la que estamos ubicados. Entonces, por favor, solicitarme la palabra para concedérsela con el fin de realizar las preguntas a los ponentes. Confirmamos que están los ponentes en la sala, por favor. Creo que no tenemos preguntas del público. Estoy verificando en los canales en este momento de YouTube. Si tenemos alguna pregunta, veo que no hay ninguna en este momento. Entonces nos preparamos, agradecemos de nuevo a los ponentes y damos el paso a la siguiente conferencia con el IDE 400, titulada Backstepping Control for the Mechatronic Designing of a Quadruped Robot, de Juan Marrugo, Horacio Coral, Jaime Arcos. Le damos la bienvenida, por favor, y escuchamos atentamente. Un saludo para todos los asistentes. El día de hoy les presentamos el diseño de un controlador backstepping para el diseño mecatrónico de un robot cuadrúpedo. Nuestro equipo está conformado por Horacio Coral Enríquez, Jaime Arcos Legarda, profesores de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, y mi persona, Juan Elías Marrugo, estudiante de Ingeniería Mecatrónica de 10º semestre. La presentación se compone de una introducción, luego el desarrollo del sistema matemático, posteriormente el diseño del control, seguido de ello la generación de trayectoria y validación numérica. Finalmente se concluye y se muestra un video en el cual se evidencian los resultados. En parte en la introducción, en los últimos años ha crecido el interés por el estudio de robots cuadrúpedos, aplicados tanto a la industria como a otras tareas. Este interés es consecuencia de la versatilidad de estos robots, básicamente porque son capaces de acceder a terrenos que otros sistemas, transportes e inclusive humanos no son capaces. La propuesta de diseño se puede apreciar en la imagen. En complemento, en la literatura se puede encontrar diferentes desarrollos, tanto en la teoría del control como su aplicación en robots. En ese sentido, se puede detallar trabajos de controladores robustos que aseguran un comportamiento específico en sistemas que contienen incertidumbres y perturbaciones externas. También se pueden encontrar diferentes estrategias de control para robots subactuados basadas en diferentes metodologías, desde linealización por retroalimentación hasta las metodologías backstepping. Básicamente, el problema es diseñar un control que asegure la estabilidad del lazo cerrado y seguimiento en la caminata del robot, siempre y cuando todos los estados sean continuos para todo T. En los requerimientos, pues el control solo contemplará las mediciones de posición y debe ser robusto frente a incertidumbres y perturbaciones externas. En este caso, el enfoque es un integrador backstepping. Antes de proseguir,
daremos una pequeña explicación del backstepping. Esta metodología se caracteriza por ser recursiva, la cual subdivide un sistema de orden n en n sistemas de primer orden distribuidos en cascada. Esta metodología tiene como fin asegurar la convergencia asintótica de sus variables. Básicamente, su esquema se compone de una transformación o parametrización del sistema, la cual permite inyectar una señal de control en adición a una señal virtual de control. Se denomina integrador backstepping por la retroalimentación de las señales de control virtuales alfa, las cuales permiten incluir la compensación de no linealidades o términos indeseados en los diferentes estados del sistema o sistemas de primer orden. De allí el hecho que aparezca en el esquema la integral, la cual en pocas palabras implica la integración de la señal de control sin necesidad de un operador directo. Ya dada la introducción, se puede enfatizar sobre el modelo del sistema. Para facilitar la estrategia de control, se propone un control independiente para cada pierna. En este caso se muestran las mediciones angulares para el modelo, específicamente la medición de posición angular, lo cual nos permite definir el vector Q, el cual contiene las coordenadas generalizadas del sistema. A partir de las coordenadas generalizadas del sistema, es posible obtener el modelo matemático de la pierna a través de las ecuaciones diferenciales de Lagrange. Para ello, se proponen las ecuaciones de energía cinética y potencial asociadas al mismo, como se observa en la ecuación 1 y 2, donde se incluyen parámetros del sistema como las matrices de inercia las masas y las masas respectivas. Se incluyen también las velocidades absolutas y angulares. Luego, al hacer las operaciones pertinentes, se obtiene un modelo generalizado que describe la dinámica de la pierna, donde se puede contemplar la matriz de inercia, la matriz de efectos centrípetos y de Coriolis, la matriz de efectos de gravedad G y finalmente un vector de entradas gamma, el cual representa la señal de control a inyectar, para este caso, torque. En adición, se propone un vector zeta, el cual contiene las incertidumbres y perturbaciones asociadas al sistema. Ya definido esto, es posible diseñar el controlador basado en metodología backstepping, con el fin de depender las variables medidas solamente, o sea, solo depender de las variables medidas, se toma la matriz C, G y el vector zeta como la incertidumbre total del sistema, de tal manera que el sistema a controlar esté dado por la siguiente ecuación, la que se puede apreciar aquí, donde sí contempla parte del modelo y el vector de incertidumbres zeta. En ese sentido, se dispone a aplicar la metodología basada en backstepping, específicamente el integrador backstepping. Antes de proseguir al diseño, es necesario definir el error de seguimiento, que está dado por la salida del sistema Q y el vector Q deseado, que es la referencia o el comportamiento que se desea de Q. Se define también la primera variable backstepping, Z1, la cual representa la primera parametrización del sistema y el primer sistema de primer orden asociado a Q. Es válido recordar que el fin del backstepping es que sus variables converjan a cero. Y si todas las variables del backstepping son estables y tienden a cero, asegurará el seguimiento. Conforme a la variable Z1, se recurre a la recursividad del método. Con esto es posible proponer la segunda variable backstepping. Antes de proponerla, dos anotaciones importantes. Si el sistema es de orden n, habrá n variables backstepping. Y el hecho de proponer Z1 punto en Z2, que es la segunda variable backstepping, implica la inclusión del integrador que habíamos mencionado anteriormente. Ya definidas las variables que parametrizan el sistema, se necesita garantizar la estabilidad asintótica en el lazo cerrado. Para ello, se recurre al criterio de la función candidata de Lyapunov, la cual permite diseñar una señal de control que asegure seguimiento y estabilidad.
En el backstepping específicamente es necesario asegurar la estabilidad de cada variable propuesta, por lo que se propone la siguiente función candidata. Se puede apreciar aquí. El criterio asegura estabilidad y convergencia si la función propuesta es 0 en t igual a 0 y su derivada es negativa para todo t. Al derivar con respecto al tiempo, se obtiene la siguiente ecuación. A partir de ella, podemos seleccionar alfa y relacionar todo el sistema de control con la señal de control. En este caso, en el término Q2 puntos. Alfa se selecciona como menos K1 y Z1 con el fin de asegurar que la parte de Z1 será negativa para todo t. Al seleccionar alfa de esta forma, la derivada de la función candidata de Lyapunov resulta en la siguiente ecuación. Con ella, se puede diseñar finalmente la señal de control. En este caso, retroalimentamos los términos que no aseguren estabilidad y aseguramos de paso con el término menos K2Z2 la estabilidad de Z2 y adicionamos un término de acotado. Este término de acotado se compone de ρ, una función de acotado, y epsilon, una constante arbitraria. Seguido de esto, se aplica, al inyectar la ley de control propuesta, se obtiene la ecuación que se señala, en la cual uno de los términos que se evidencian no es negativo, donde este término es Z2 traspuesto por la matriz de inercias, por la incertidumbre y perturbaciones. Este término puede suponer problemas de estabilidad. Con el fin de asegurar la estabilidad y cumplimiento de los criterios de Lyapunov, se recurre a la desigualdad de Young. Para ello, se enfatiza en la función ρ, la cual se define como una función de mayor magnitud que la función psi de incertidumbre. En resumidas cuentas, un acotado. Aplicando la definición de Young, se obtiene esta desigualdad que se puede apreciar aquí, donde se señala que ρ debe ser mayor a la incertidumbre y epsilon es un escalar. Al aplicarla, se obtiene el siguiente acotado. Quedan los dos términos cuadráticos negativos para todo t y el término epsilon medios. Se asegura estabilidad en el lazo cerrado si y solo si este término de la izquierda es mayor a este término de la derecha. Y con eso podemos terminar el diseño del controlador. Finalmente, podemos pasar a la parte de diseño de trayectoria y la validación numérica. En el diseño de trayectoria se propone una referencia acotada en velocidad y aceleración con el fin de evitar saturación en el sistema y en las variables backstepping. Esto se propone a través de los polinomios de Bézier. La fórmula general se muestra en este bloque, la cual fue implementada para esta tarea, y seguido de esto pasamos a la validación numérica. En este caso se pone a prueba el control en seguimiento bajo parámetros nominales, o sea, cero incertidumbre. Como se puede evidenciar, la señal de control es suave y acotada, al igual que el seguimiento es efectivo. A partir de esto, se somete a una prueba de robustez y se le agrega el 50% de incertidumbre en las masas y en las matrices de inercia. Como se puede evidenciar, el seguimiento sigue siendo efectivo y la señal de control, a pesar de que creció un poco, sigue siendo acotada. En conclusión, se puede definir que el backstepping tuvo un rendimiento aceptable, aseguró estabilidad sintótica en el lazo cerrado, a pesar de la presencia de incertidumbres y perturbaciones externas. Adicionalmente, mostró un seguimiento de trayectoria efectivo en ambos casos, con lo cual se pueden proponer trabajos futuros. El primer trabajo futuro es rediseñar el control para que sea capaz de soportar discontinuidades en los estados.
también su implementación a un modelo físico. Finalmente, se muestra la biografía utilizada y posteriormente se mostrarán los videos donde se muestra el desempeño del controlador. Sin más que decir, muchísimas gracias a todos los asistentes. Agradecemos mucho a los ponentes por la presentación que acabamos de mirar. Dejamos el espacio para que vayan escribiendo las preguntas por el canal de YouTube o por la sala en este momento, de la sala 2, los asistentes de la sala 2. Cualquier inquietud, por favor, pidan la palabra por el chat y con gusto las doy. Y las que estén por el canal de YouTube, con mucho gusto la leeré. Quedo atento a las preguntas y esperemos un momentico a ver qué, para dar tiempo a que las formulen. Mientras tanto, tenía una duda, de pronto conocer un poco más de detalles en términos de las herramientas de implementación tanto del modelado como de la simulación y de pronto los costos computacionales, si nos pueden compartir algo al respecto. Gracias. Un saludo. ¿Serías tan amable de repetirme la pregunta, por favor? Es que no alcanzo a escuchar bien. Tranquilo, ¿sí? ¿Me escuchan ahí? Sí, señor. Perfecto. No, la pregunta es más para si nos podrías compartir un poco los detalles, tanto de las herramientas usadas, en este caso para el modelado y la simulación, y los costos computacionales de la simulación que llevaron a cabo. Muchas gracias. Bueno, acerca de el software que se utilizó, en este caso fue Simulink de MATLAB, acerca de lo otro que es los costos computacionales, pues esos no los contemplamos en el trabajo, debido a que la mayoría de veces eso se incluye más en términos de controladores adaptativos. Para estos controladores que se fundamentan mucho más en el análisis matemático, no se contempla tanto esa parte, ¿sí me hago entender? Por ende, en el trabajo pues se expresó la idea de incluir la idea de los costos computacionales. Si bien, un detalle que sí se puede resaltar es que el controlador está diseñado para tratar de consumir el menos costo computacional posible, debido a que incluimos menos términos de la planta y dependemos de menos estimaciones de estados. Entonces, la idea sí era reducir un poco el trabajo el embebido que se fuera a utilizar y hacerlo un poco más implementable en sistemas reales. Espero que haya podido responder su pregunta de forma acertada. No, sí, era más una curiosidad. Muchas gracias, Juan. Sí, Veo que listo. No hay preguntas adicionales en el canal de YouTube ni por la sala. Entonces agradecemos nuevamente a los ponentes por la presentación y damos la bienvenida al trabajo número 68, titulado Modificación al método análisis de causa raíz para rediseño de equipos, de los autores Jesús Ramón de Soto, Carlos Alberto Trinchet, Roberto Pérez Rodríguez y Javier Vargas y Fernando Riveros. Entonces, démosle la bienvenida y escuchemos atentamente la ponencia. Muchas gracias. Este tercer Congreso de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Universidad de Los Llanos. Es un gusto presentar la ponencia Modificación al método análisis de causa raíz para rediseño de equipos. Los autores, el Magister Jesús Ramón de Soto Ávila, el doctor Carlos Alberto Trinchet Varela, el doctor Roberto Pérez Rodríguez, el doctor Javier Vargas y el doctor o candidato doctor Fernando Riveros.
Dejo con ustedes al Magíster Jesús Ramón de Soto Ávila. En la industria se diseñan múltiples equipos para diferentes usos. Aquí tenemos una pequeña muestra de los equipos de la industria, fundamentalmente para la agricultura, que en determinados momentos pierden la funcionalidad del sistema, que no es más que la capacidad inherente de cumplir una función específica para un determinado régimen y condiciones de operación. Aquí tenemos algunos de los fallos que ocurren de estos equipos en el campo, que provocan desperfectos y pérdidas de tiempo de las labores que ellos están destinados a realizar. Es por ello que nos dimos la tarea de buscar diferentes técnicas que utilizan métodos para determinar las causas de los fallos. Dentro de ellos está este grupo de metodología, y la que más se ajusta a la investigación es el método de análisis de causa-raíz. Este método, en su esencia, consta de 4 etapas fundamentales: la definición del problema, el análisis del problema, que es en sí el análisis de causa-raíz, la identificación de las soluciones efectivas y la implementación de las soluciones. Muchos directivos en las empresas lo que hacen es ir directamente desde una definición del problema hasta identificar las soluciones efectivas, buscar las causas que han motivado la causa del problema. Es por ello que proponemos la modificación a este método, estar en 3 etapas, donde la tercera etapa de ella va a formar parte de la segunda, y esta segunda se va a subdividir en diferentes subetapas. La primera etapa es la definición del problema, que no es más que identificar el problema o situación que se desea solucionar. A partir de este punto se decide la aplicación de la herramienta del análisis de causa-raíz en búsqueda de mejorar el funcionamiento de los equipos y erradicar los problemas complejos que están afectando. La segunda etapa es el análisis del problema. Esta etapa consta de la fase preliminar y de desarrollo en pleno de la herramienta. Por lo general comienza con la participación del grupo de trabajo que va a realizar este análisis y darle solución al problema. Esta subetapa, etapa 2, se subdivide en la etapa de descripción de funciones de la tecnología de trabajo, donde se analiza el diseño para las funciones a las cuales fue creado el producto y su tecnología de explotación. La segunda subetapa es la recolección de los datos de fallo, donde se reúnen todos los datos relacionados con el fallo y se debe asegurar ser lo más objetivo posible sin hacer suposiciones, para que los datos sean confiables y verídicos. Es por ello que para realizar esto se realizan encuestas, observaciones, revisiones de orden de trabajo para garantizar la fiabilidad de los datos. La tercera subetapa es la aplicación del método de árbol de fallo y análisis de los datos y posibles soluciones. Esta tercera subetapa se vuelve a subdividir en 3 etapas más. La primera de ellas está relacionada con la tecnología de producción del artículo. Aquí se tiene en cuenta el diseño en general del artículo y se valora con productos de características similares que constituyen referencia en el mundo, así como los criterios de los diseñadores de mayor experiencia y prestigio de estos tipos de productos. Además, se revisan los semiproductos, tecnologías de fabricación y de ensamblaje. La siguiente subetapa es la recolección de los datos de fallo. Este paso consiste en reunir todos los datos relacionados con el fallo o problema en cuestión. Se debe ser objetivo, evitar suposiciones, puesto que se llegará a un resultado con datos confiables. La tercera subetapa tiene que ver con el mantenimiento, el análisis de los planes de mantenimiento, su cumplimiento, logística y recursos humanos encargados de realizar este proceso.
Luego de determinada, aplicado este método, se van a determinar las causas raíces que han incidido en el problema. Dentro de ellas están las raíces físicas, que son todas aquellas que tienen su origen físico y que afectan directamente al producto o al equipo. Las raíces humanas, que son todos aquellos errores cometidos por el factor humano y que inciden directamente en la ocurrencia del fallo. Y las raíces latentes, que son todas aquellas que nunca han ocurrido, pero es factible su ocurrencia en cualquier momento. Y como tercera y última etapa de este método modificado es la implementación de las soluciones, que no es más que cuando se realizan todas las correcciones y se comprueba la eficacia de las acciones, cerciorándose que no existe posibilidad de que se repitan las incidencias nuevamente. Ya una vez que estamos seguros de que no se van a repetir las incidencias, se realiza una revisión de todo el análisis llevado a cabo y se documenta todo el proceso para su posterior utilización. Ahora, para validar este método se tomaron como objeto de estudio los soportes de rodamiento de las gradas de disco con un tamaño de muestra de 227 gradas de diferentes modelos, presentando en el momento de la investigación un 73% de disponibilidad técnica. Aquí tenemos algunos de los problemas presentados de los soportes con rodamiento de estas gradas de disco y las averías que ellos han provocado tanto en los cojinetes de rodamiento, en los cojinetes, como en los ejes, como en los bastidores de las gradas. Cuando se aplicó el método, podemos decir que referente a la tecnología de producción de los soportes de las gradas, se encontraron problemas en el diseño referido a los sellos de hermeticidad, ya que no eran los adecuados para este tipo de trabajo. También se encontraron problemas con los ajustes de los rodamientos, que son acorde al tipo de trabajo, aunque estaban sometidas a las gradas. Se encontraron problemas con los semiproductos fundidos, con la tecnología de alineación de los soportes y la cultura técnica en el ensamblaje y manejo de los rodamientos. En cuanto a la tecnología de explotación de las gradas, se pudo encontrar problemas en la violación de la disciplina tecnológica al excederse en la profundidad y velocidad de trabajo de las gradas. Hubo problemas con las regulaciones en los ángulos de trabajo, con la utilización de tractores de mayor potencia para la realización de labores para las cuales los equipos no estaban diseñados. En cuanto al mantenimiento de los soportes, se detectaron problemas con la falta de financiamiento para la compra de piezas de repuesto. En algunos casos falta el personal y utensilios necesarios para realizar las labores de mantenimiento, o por mantenimiento inefectivo o contaminación del lubricante por un mal diseño. Como resultado de la aplicación de este método modificado, luego de encontradas sus causas raíces de todos los problemas y su clasificación en físicas humanas y latentes, se procedió a su implementación. En el caso de las empresas productoras de las soluciones, estuvieron relacionadas con las propuestas en el cambio de diseño e implementado por el personal de ingeniería y desarrollo, con un mayor rigor en la inspección y recepción de los productos, así como cambios en las tecnologías de producción y ensamblaje de los soportes de rodamiento y de las gradas, los cuales fueron llevados a cabo por el personal encargado en cada área relacionada con el fallo. Las entidades que poseen estos equipos han llevado a la práctica las soluciones relacionadas con la explotación, el mantenimiento y el aumento de la exigencia en el cumplimiento de la disciplina tecnológica. Todas las acciones efectuadas y que sus soluciones fueron eficaces a los problemas encontrados se han documentado para que éstas vuelvan a repetirse, para evitar que éstas vuelvan a repetirse. Como conclusiones del trabajo podemos dar que la utilización del método de análisis de causa-raíz modificado permitió determinar las causas que están incidiendo en los fallos de los soportes de rodamiento de las gradas de forma pormenorizada e integradora, tanto en el proceso de diseño, en su producción, durante la explotación y en el mantenimiento,
así como las variantes que se implementaron para dar solución definitiva a los fallos de los soportes de rodamiento de las gradas de disco. Como segunda conclusión, tenemos que la aplicación de este método de análisis causa-raíz modificado no entra en contradicción con el método tradicional. Esta variante le permite a los diseñadores profundizar de forma efectiva en la detección de las causas raíces de los fallos o problemas presentados por un producto durante su ciclo de vida, permitiendo un rediseño o diseño de mayor calidad, disponibilidad tecnológica y confiabilidad operacional. Muchas gracias a todos por su atención. Agradecemos mucho a los ponentes por la presentación. Damos el espacio para las preguntas, las que deseen formular por medio de nuestro canal de YouTube, o bien las que hagan directamente aquí en la sala para me piden la palabra para poder otorgar la misma. Quedo atento a las preguntas respectivas. De pronto una pregunta general, no soy de esta área justamente, era ¿qué tanto se aplica este tipo de métodos, o se tiene potencial o se ha aplicado la experiencia en el sector industrial al respecto? No sé si es pertinente o da lugar. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, señor. ¿Cómo está, Ángel? Ingeniero Javier Vargas. Bueno, creo que Jesús no se pudo conectar, pues él está desde Holguín, Cuba. Pero la pregunta que haces, el uso de los métodos de análisis de causa raíz se utilizan especialmente en lo que tiene que ver con gestión del mantenimiento industrial y es muy utilizado. Por ejemplo, uno de los trabajos que estuvimos viendo allá en CEDEMA y en el Centro de Desarrollo de Maquinaria Agrícola en Holguín, y fue con unos pernos de un tractor, llamémoslo así. Y el problema de esa juntura, de esos pernos, venía ocasionando en la flota agrícola, en la flota de maquinaria agrícola que tenían, por decir más o menos un promedio de 3 meses, y se rompían o había rotura en la juntura del perno y del sistema tornillo tuerca que aseguraba parte de una de las ruedas del tractor. Entonces, pues este método de análisis de causa raíz es muy utilizado en el sector industrial porque permite hacer la documentación ingenieril y la aplicación de teoría de fallas de la misma. ¿Para qué? Para poder pasar de los mantenimientos preventivos netamente a recopilar información y poder hacer más adelante el mantenimiento predictivo. Entonces, con las técnicas de causa raíz es como las matrices de fichaje técnicas para recopilar la información y que en un futuro se pueda llevar a algún sistema de analítica de datos y poder hacer entonces una predicción de cuál es la causa que está ocasionando la fatiga en los pernos, o las fatigas en las junturas o en los cojinetes o en las chumaceras de las máquinas. Por ejemplo, en el caso que Jesús nos hacía la presentación. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Javier, por la respuesta. Estoy viendo en los canales de YouTube y en la sala no hay ninguna pregunta adicional, entonces damos por finalizada la ponencia y agradeciendo nuevamente a los autores del trabajo. Damos entonces inicio a la presentación número 82. Entonces la presentación 82 es titulada Sistema de odometría basado en codiseño HS para un robot móvil diferencial, de los autores Andrés David Suárez Gómez y Wilson Javier Pérez Holguín.
Entonces, escuchemos atentamente y muchas gracias, le damos la bienvenida. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Andrés David Suárez Gómez y junto con el ingeniero Wilson Javier Pérez Holguín realizamos el trabajo denominado Sistema de Geometría basado en codiseño hardware-software para un robot móvil diferencial. Nosotros somos integrantes del grupo de investigación GIRA de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Este trabajo se basa en un robot móvil basado en FPGA que se construye en el grupo debido a las características que tienen las FPGAs como paralelismo, aceleración en hardware y la posibilidad de implementación en hardware y o software. Entonces, estas FPGAs nos dan una serie de ventajas sobre dispositivos más tradicionales que se usan en robótica móvil, como los microcontroladores y microprocesadores, y pues nos abre la posibilidad de desarrollar varios tipos de algoritmos teniendo en cuenta estas ventajas. Entonces, digamos que el primer paso para desarrollar algoritmos más avanzados como de navegación, de SLAM, de, no sé, de patrullaje, todo eso se basa en lograr una buena odometría del robot, es decir, que el robot encuentre su posición actual respecto a una posición inicial y que ésta sea de forma acertada. Esto nos va a permitir en el futuro desarrollar algoritmos más complejos con un buen rendimiento. Entonces, la estructura general del robot, bueno, como vemos acá en esta imagen, el robot tiene 4 llantas, cada una de estas llantas tiene motores y cada llanta tiene su encoder de cuadratura. Entonces, estos encoders de cuadratura nos van a enviar dos señales por los canales denominados A y B. Cada señal, el canal B está desfasado a 90 grados del canal A y este desfase nos va a permitir determinar cuando hay un cambio de giro, la dirección de giro de las ruedas. Entonces estos encoders de cuadratura tienen esa ventaja. Se diseña una IP, esto se hace en hardware y esta me va a leer los canales A y B de los 4 encoders de cuadratura y me va a dar una información al procesador y con esta información vamos a obtener la posición actual del robot. Entonces, bueno, vamos a explicar bien de qué se trata este bloquecito que dice encoder IP. Básicamente, lo primero que se hace es un circuito de detección de dirección y multiplicación de frecuencia. La idea es tomar los canales A y B, bueno, y por una serie de compuertas y de flip-flops, como se ve acá en este grafiquito. La idea es detectar la dirección y multiplicar la frecuencia por 4. Esto nos permite pues tener un mayor número de pulsos en una misma distancia movida por la llanta y pues se sigue teniendo la ventaja de que se va a obtener la dirección de rotación. ¿Listo? Entonces primero con estos flip-flops multiplicamos la frecuencia y con estos dos circuitos de reset de dirección y salida obtenemos la dirección de movimiento. Esto es para cada uno de las llantas, de los motores y de los encoders que tiene el robot móvil. Entonces, bueno, acá sé un poco cómo se hace esa multiplicación de la frecuencia. Por lo general, digamos, si tomáramos solo un canal, entonces acá contaríamos 1, 2 y 3 pulsos. O si contáramos el canal B, también contamos 1, 2 y 3 pulsos por acá el último. Entonces, generalmente lo que se hace es que se toma un canal, con eso se toman los pulsos y bueno, usando esta información, este desfase, ya se sabe la dirección. En cambio, con este circuito lo que hace es que acá generamos un pulso por cada flanco de subida y cada flanco de bajada de los dos canales. Entonces se tiene una señal con una frecuencia 4 veces mayor que la de cualquiera de estos dos canales. Entonces ya tenemos un número mayor de pulsos, tenemos más información, tenemos más resolución, digamos, en estos sensores y pues podemos detectar cambios más pequeños en la rotación de las llantas sin perder la ventaja de los encoders de cuadratura, que es la detección de dirección de giro, ¿no? Eso. Luego de esto, este circuitico que vimos acá, todo este circuito está encapsulado por acá más adelante en este bloquecito verde que es el circuito de adquisición de datos. Y allá acá tenemos una visión más general del circuito que implementamos en el encoder IP. Entonces tenemos el canal A, el canal B, tenemos un circuito antirrebote. Esto nos va a permitir eliminar un poco el ruido que se puede presentar cuando hay una transición en los encoders, eliminar un poco esa información falsa para que no nos cuente como pulsos. Entonces eso es lo que se hace en este bloquecito. Y esto ya, después de hacer como esta especie de filtrado, se envía al circuito de adquisición de datos y esto nos saca el pulso que es 4 veces la frecuencia y la dirección. Y con esta información hacemos un conteo. ¿Sí? Esto nos saca un conteo. ¿Qué vamos a hacer con ese conteo? Entonces vamos a tener un conteo cada cierto tiempo. Entonces vamos a tener
un desplazamiento, este conteo nos va a representar el desplazamiento cada cierto tiempo, que en este caso va a ser fijo. Entonces con eso vamos a poder calcular distancias, velocidades y aceleraciones si es necesario. Y todo este bloquecito es el decoder de cuadratura que vemos acá en azulito. Este bloque gris ya es el encoder IP. Entonces, dentro de este encoder IP van a haber 4 decodificadores de cuadratura que pues, lo que me van a tomar en sí son las señales de los 4 encoders de robot y me van a enviar un conteo. Este bloquecito me va a determinar el periodo en el que yo quiero hacer esas lecturas, y esta máquina de estados de acá lo que me va a hacer es que va a determinar cuando existe una lectura para, si es el caso, hacer un reinicio de los datos acá de conteo. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a tener el formato de datos, que lo que me va a hacer es, me va a tomar estos 4 datos y me los va a enviar por un solo bus. En el caso de esta aplicación, este bus es de 32 bits y cada uno de estos, o sea, en este caso n es de 8 bits y el bus va a ser de 32 bits. ¿Por qué? Porque lo estamos comunicando con el NIOS 2 y este es un procesador de 32 bits. Entonces se puede leer el dato de los 4 encoders de cuadratura usando una sola operación de lectura. Entonces esa es la ventaja. En este caso, cada vez que se hace una lectura de esas, se van a reiniciar los datos. Entonces, acá, desde el NIOS, lo que yo hago es leer los datos de este encoder IP. Entonces voy a leer que dice read data. Este bus va a tener los datos de los 4 encoders de cuadratura, y a su vez esta lectura se va a hacer en un tiempo fijo y se reinicia. Cada vez que se cumple ese tiempo, se reinicia los datos de conteo en este encoder IP. Entonces, cada periodo de lectura del NIOS 2 se reinician los datos. Entonces cada periodo se tiene un desplazamiento fijo y este se va a ir acumulando en el tiempo acá en la parte de software para determinar la ometría. Entonces, en la parte de software básicamente tenemos el modelo de robot. Con este modelo se actualizan los valores de los vectores, de los encoders, y con esto se determina el desplazamiento en ese tiempo y se actualiza la posición del robot, básicamente acumulando los datos. Vamos a ver un poco más. Bueno, primero vamos acá los resultados de simulación del encoder. Entonces tenemos una situación aleatoria. Tenemos por acá los conteos del encoder IP. Entonces vemos que cada vez que hay una lectura, se reinicia. Entonces aquí hubo 5 conteos en este motor y acá hubo 1 y en estos -1. Bueno, acá el signo determina la dirección de giro. Entonces si es negativa hacia un lado y si es positiva hacia el otro, digamos, si es positiva hacia adelante y si es negativa hacia atrás. Entonces aquí se reinician los datos y la idea es que se van acumulando estos datos y con el modelo de robot vamos actualizando la posición. Bueno, se crea con la herramienta QSIS una IP para poder incluir esto dentro y comunicarlo con el procesador para que pueda realizar su función. Y acá vemos una pruebita de lo que sucede, o una comparación de lo que es cuando se implementa en hardware y lo que se implementa en software. Entonces aquí vemos que aquí se leen 64 pulsos y en este se leen 15. Entonces aquí se comprueba la multiplicación de la frecuencia de la que se hablaba anteriormente. Entonces ahora vamos a ver la parte de ometría.
Entonces, una vez tenemos ya los datos allá, tenemos todo acondicionado. Lo que se hace en el software básicamente es que con el modelo robot, entonces al robot le medimos estos datos, que es L, que es la distancia entre las llantas, R, que es el radio de las llantas, y por acá tenemos que el robot va a tener una posición X, Y y una orientación θ, medida desde un punto central. Entonces, la idea es que vamos a tener unos delta de desplazamiento, que va a ser 2pi por R sobre n, que n es el número de pulsos por cada giro completo de una llanta del robot. Vamos a tener unos dr, o sea, este delta d es el desplazamiento en metros, digamos así, el desplazamiento lineal del robot cuando hay un giro completo de una de sus llantas. Esto nos representa este delta E. Este dr nos va a representar el desplazamiento en R, que es esto, multiplicado por el número de pulsos en un tiempo determinado. dl es lo mismo para la rueda izquierda, en este caso es para la rueda derecha, y vamos a determinar el desplazamiento en un punto central, que va a ser pues el promedio. dr más dl sobre 2. Esto nos va a permitir determinar el desplazamiento en un punto central del robot, que va a ser equidistante a ambas llantas. Y una vez se tiene esto, ya podemos actualizar la posición del robot. Entonces, el cambio de la posición va a estar determinado por el desplazamiento en este punto central, multiplicado por el coseno para X y multiplicado por el seno para Y. Entonces, esto es como trigonometría básica. Entonces, con esto ya podemos obtener el desplazamiento en X, Y del robot. Y para el caso de la orientación, usamos esta formulita que hace el desplazamiento en R menos el desplazamiento en L sobre la distancia entre las llantas. Entonces, con estas ecuaciones ya nos es posible determinar la posición actual del robot con respecto a una posición inicial. Y todo parte desde el diseño en hardware que se hizo del encoder IP y desde la comunicación que se hace con el procesador y los cálculos que se hacen acá. Entonces, ¿qué ventajas se tienen? Se libera al procesador de hacer todos los cálculos, todo el acondicionamiento de los encoders de cuadratura. Él solo se encarga de hacer estos cálculos matemáticos que ya son pues simples y ya digamos que estos cosenos y senos ya se tienen librerías que los hacen. Y pues obviamente al hacer las operaciones en hardware en paralelo, ya esto se va a ejecutar mucho más rápido y ya el procesador se va a liberar de interrupciones porque digamos en la implementación en software se usa una interrupción por cada canal o una interrupción por cada encoder, entonces ya no van a haber interrupciones, simplemente se va a leer un registro. ¿Listo? Entonces con esto se acelera un poco el hardware del robot y se libera el procesador para hacer otras tareas si es necesario. Entonces con esto ya explicamos la parte de hardware, ya explicamos la parte de software y cómo se hace cómo se interconectan ambas para lograr obtener este desplazamiento del robot. Entonces como resultado obtenemos por acá que el robot comunica por medio de USB su posición y aquí vemos en estos punticos como el robot se va desplazando en el tiempo desde una posición 0, 0. Entonces se logra obtener la posición a la vez que se paraleliza la operación, se eliminan interrupciones y se libera el procesador de tareas que se pueden implementar en el hardware sin gastar mucha área en la FPGA. Entonces, pues ese es el trabajo. La idea es tomar estas medidas, digamos esta odometría y usarla en algoritmos
de navegación, en algoritmos de SLAM y en algoritmos más complejos mediante se vaya desarrollando el proyecto. Entonces, les agradezco a todos por su atención. Aquí están los correos de contactos y si tienen alguna duda o pregunta, estaré pendiente para contestarla. Muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes por la presentación de su trabajo. Dejamos el espacio para las preguntas que puedan surgir, si las hay, tanto por el canal de YouTube para que les vayan escribiendo, o por aquí en la sala 2 para quienes estén interesados. No hay problema con que ya hayan preguntado algo. No sé si José Guillermo quiere hacer una pregunta. Dice, ¿qué tan posible es integrarlo con ROS? Bueno, cordial saludo para todos. Bueno, esa pregunta de si es posible integrarlo con ROS, bueno, es muy interesante porque sí se ha pensado hacerlo. Es un poco complicado, pero sí ya se han visto avances en esta temática donde se empiezan a desarrollar módulos en FPGA que es posible conectarlos como un nodo en ROS. Entonces, bueno, digamos que el principal motivo del trabajo es desarrollar unos bloquecitos en hardware que nos permitan liberar al procesador de tareas para que se puedan implementar otros algoritmos que sean más fáciles de correr en un procesador. Y lo demás se implementa en paralelo por medio de bloques de hardware. Entonces, sí es posible implementar otro bloque similar a este, en donde se haga esa comunicación con uno en ROS. Pero pues eso se está dejando como un trabajo futuro, porque uno tiene que atender los protocolos de comunicación que usa ROS y también entrar a evaluar, bueno, qué se puede implementar con ROS, con todas las librerías que ya tiene y qué se puede implementar en la parte de hardware para que todo el sistema funcione, digamos, lo más rápido posible. Agradecemos la respuesta del ponente, igual la pregunta que se realizó. No sé si haya otra pregunta más. No veo en el canal de YouTube preguntas. Entonces, si no hay más preguntas, con esto agradecemos a los ponentes y muchas gracias por la presentación del trabajo. Y finalizaríamos el bloque de la mañana de Electrónica 2, con lo cual terminaríamos la jornada de la mañana. Los invitamos cordialmente a continuar con la programación de acuerdo a la programación en la sala 1, a las 2 de la tarde, donde tendremos la conferencia magistral del doctor Boris Ángelo Rodríguez, que también nos acompañó con un taller en el día pre-congreso, y titulado ¿Qué podemos aprender de los fotones individuales? Entonces, a las 3 continuará la conferencia magistral del doctor Julián Andrés Agredo, de la Escuela Colombiana de Ingeniería, con el título Construcción de semigrupos de Markov gaussianos, y posteriormente los dos bloques que tendremos, tanto en la sala 1 como en la sala 2, a partir de las 4 de la tarde, de biología y de física respectivamente en la sala 1 y sala 2. Entonces, nuevamente muchas gracias por su asistencia y nos vemos a las 2 de la tarde en la sala 1, por favor, en la conferencia magistral. Que tengan un buen almuerzo. Gracias.